En estos momentos estamos en contacto telefónico con la licenciada en Psicología Clínica y Forense, a su vez es magíster en Criminología y también Forense, o Ciencias Criminológicas Forenses. Me estoy refiriendo a la licenciada Patricia Martínez Llenas, que en estos momentos está en línea. Silvio Sacomani la saluda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Silvio. Un placer saludarla, un gusto. Bueno, gracias. Bien, el motivo, el leitmotiv por el cual la convocamos tiene que ver con una cuestión que no nos parece para nada menor, hasta alarmante, le diría. Esto nos va a desasnar usted con respecto a este punto, y tiene que ver con cuestiones del nuevo Código de Procedimiento Penal con respecto a que los defensores, ¿sí?, las defensas estarían trabando las entrevistas en las cámaras Gesell. Queremos conocer su opinión al respecto. Claro, usted, cuando está hablando de defensor, hay que aclarar que es el defensor del imputado. Del imputado, exactamente. Es decir, vale, el presumible actor de un abuso sexual. Y digo presumible porque estos delitos siempre son de presunción. Vale la aclaración, totalmente. Sí. Todo, y la cámara Gesell siempre va a estar puesta en marcha justamente cuando en una denuncia hecha por un tercero al niño, porque el niño no puede hacer denuncia porque es menor de edad, generalmente es la madre o algún familiar, o inclusive puede ser los maestros que detectan algo raro en el comportamiento, en la conducta del niño, ¿no? En el rendimiento escolar, en la conducta. Cuando detectan cierto tipo de comportamientos, de mecanismos anómalos, que van más allá de la conducta habitual del chico, porque el chico experimenta cambios, ahí, es como una llamada de atención para también efectuar la denuncia. A veces los niños la cuentan en su casa, lo que se llama la develación del abuso sexual. Y claro, con el viejo protocolo de actuación de cámara Gesell en Neuquén, muy parecida a la de acá de Río Negro, se hacía rápidamente. La denuncia era tomada en fiscalía y enseguida era pedida a la cámara Gesell para evaluar justamente el relato del niño, con indicadores que podían, en el desarrollo de todo el relato, dar una especie de constancia, de fidelidad, de que lo que se llamaba la prueba de credibilidad del relato del niño, así es el nombre, ¿no es cierto? Claro, cuanto más tiempo tarde, porque se tienen que poner de acuerdo el fiscal con los defensores del imputado. Imagínense, la fiscalía está como apoyando la denuncia hecha por la parte dañada, en este caso el niño, y el defensor está defendiendo al imputado. O sea, son dos partes justamente contrarias. Son opuestas, claro. El demandante y el demandado, la víctima y el victimario. O sea, van a tardar mucho en ponerse de acuerdo para que se dicte la orden, el juez, ¿no?, de la causa, el juez que lleva la causa penal, juez de instrucción, para que él diga, bueno, entonces hacemos la cámara Gesell. Esa pérdida de tiempo es terrible en el niño. Imagínense que realmente haya sido abusado. Los síntomas esos que yo le hablaba que se notaban, ¿no?, que generalmente son síntomas de un psicotraumatismo por abuso sexual, se van a ir reforzando en el niño. Es decir, que se desprotege al niño y paradojalmente se estaría protegiendo al imputado. Claro. Es una paradoja, porque ahí la ley está desprotegiendo al más débil, a la víctima, y encima que es un niño. Y no olvidemos que la ley antepone ante todo, por la Convención de los Derechos del Niño, antepone ante todo la seguridad del niño. Sí, aquí estaría anteponiendo aparentemente, y por lo que se ve, el principio de inocencia. ¿El principio de inocencia de quién? Claro, y del imputado en este caso. No, todavía no es el principio de inocencia del imputado. Acá lo que se está haciendo es una demora. No sé si es el principio, porque como yo te dije antes, Silvio, es un delito de presunción. Al ser de presunción no se está todavía condenando a nadie. Primero hay que escuchar
el relato del niño, que obviamente ya a esta altura se tiene que hacer bajo la dirección de un psicólogo que protege, digamos, ¿no?, a esa estructura, a la mente del niño, a la parte afectiva del niño, porque el psicólogo sabe cómo preguntarle al niño, trata de no revictimizarlo, como se hacía anteriormente en los tribunales, que las preguntas de los jueces, de los fiscales sobre un niño chiquito eran terribles, porque los revictimizaban. Entonces lo que se está haciendo es demorando eso, y en el momento se está como no defendiendo al niño en sus derechos de ser escuchado rápidamente. Claro, cuando yo me refería al principio de inocencia, como usted bien sabe, licenciada, hace referencia a que todo acusado es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo decía que paradójicamente, como también usted lo precisaba, se hace más foco en el principio de inocencia del imputado que en el niño. Bueno, viéndolo de esa manera puede ser, sí, pero yo lo pensaba desde el otro ángulo que te dije, ¿no? Sí, que se está difiriendo en el tiempo la protección del niño simplemente por una cuestión nueva. No sé por qué cambiaron el Código Procesal. Una de las posibles respuestas es que desde que se implementa la cámara Gesell y llegan tan rápido, ¿no?, las respuestas como llegaban con el viejo protocolo de actuación, es viejo, desde el año hasta el año 14 se siguió usando hasta este año. Hubo toda una cosa una reacción que se vio en todo el mundo, que empezó en Europa, en Estados Unidos, que fue un abuso, fíjate vos, de las denuncias, justamente abuso de las denuncias de abuso, porque así se llama, donde había muchas denuncias falsas. Qué difícil. Hubo muchas denuncias falsas justamente por este facilismo de hacer, donde mujeres que tenían un trasfondo distinto con el ex cónyuge, por ejemplo, que uno veía que era, porque no me das la cuota alimentaria, te voy a suspender el régimen de visitas, y después llegaban, si no me das la cuota alimentaria que yo quiero, llego hasta la denuncia penal por abuso, ¿no? Era tal la venganza de la mujer en ese momento en contra del hombre, se vio en todos los países, que empezó a hacerse un abuso de este tipo de utilización. Buenas tardes. Entonces también todos los integrantes del Poder Judicial lo comentaban, que estaban hartos de que cada vez era el ejercicio judicial penal se dedicaba, en vez de delitos, homicidios, qué sé yo, estaban tapados por denuncias por abusos sexuales y a veces hasta falsos abusos sexuales. Qué bárbaro. Buenas tardes, licenciada Martínez. Luis Urban la saluda. ¿Cómo está? Hola, ¿quién es? Luis Urban. Mucho gusto. Un futuro paciente, licenciada. Bueno, porque escuché un cambio de voz y digo, a Silvio, ¿qué le está pasando a Silvio? Tengo que volver a terapia, licenciada. Licenciada, le hago una consultita. Todos estos datos que usted nos está dando, nos está develando, surgen de alguna manera de las estadísticas, ¿verdad? O sea, hay una estadística... Sí, parece que en el Poder Judicial de Neuquén hicieron estadísticas, como se hace siempre, y bueno, y surgió esto, que habían disminuido ostensiblemente esto de hacer las cámaras Gesell, porque habían disminuido las denuncias. Claro, es decir, es que no llegan. Claro, y a su entender... porque se tarda tanto que no se llega, como antes, con la facilidad de antes. Lógico, y a su entender, digamos, esto de alguna manera impacta positivamente en la suerte de los acusados. Y de alguna manera se da esta paradoja, ¿no es cierto?, de que terminan beneficiándose, porque obviamente, ¿qué imputado? Y obviamente que el defensor del imputado, si le dan la posibilidad de que o que no se haga o que se distienda, digamos, en el tiempo, bueno, van a tratar de que no se haga. Si es un delito verdadero, ¿no? Claro. Van a tratar de zafar, obviamente. Y además se sabe, digamos, fehacientemente que la eficacia del diagnóstico de la cámara Gesell es determinante.
Y es bastante determinante, yo le diría que sí. Porque aparte de la opinión del psicólogo que después de hacer la cámara da un informe, la cámara Gesell, como es un recurso video grabado, con una vez que se haya hecho, después los jueces, los fiscales la ven las veces que sea necesaria. Claro. O sea que si está bien hecha, bien llevada, y si el niño va dando todos los pasos que tiene que dar de acuerdo a pautas de evaluación después, a claro. posteriori del relato, y sí, es una de las herramientas por excelencia. Claro, para claro. después dictar una pena. Sí, Sí. realmente lamentable que, digamos, con un procedimiento casi exento de error como es la cámara Gesell no se pueda utilizar o haya alguna, digamos, lentitud que afecta el uso normal de la cámara, ¿no? Una pena. Sí, es lamentable, realmente. Frente a los falsos abusos, bueno, para eso están los especialistas, claro, en darse cuenta si el niño fue influenciado, si se le ha hecho un co-constructo, es decir, una influencia en el psiquismo, una inoculación, ¿no? Por ejemplo, es cuando le dicen al nene, lo sugestionan de que pasó tal cosa que no es cierto, le dicen, mira, vos tenés que decir que tu padre te hizo esto, que papá era malo, te pegaba, claro, te tocó, qué sé yo. Eso es una inoculación. El experto tiene que darse cuenta cuando el niño repite, reitera, por unos análisis, ¿no?, de la forma del relato del chico, las actitudes gestuales, el vocabulario que utiliza, que de pronto está como un vocabulario que usan los adultos pero no los claro, chicos, ¿no es cierto? Una serie de datos que uno, si tiene experiencia, lo puede detectar que, bueno, que están utilizando al niño, lo están manipulando desde la casa, o que el niño está sugestionado, cosa que ahí, bueno, no hay tantos acuerdos, pero bueno. Pero si no es por eso, tardar en darle esa medida de protección de menor rápida, que es esto de la cámara Gesell, sí, la verdad que entorpece bastante un buen trabajo judicial de investigación, ¿no? uh-huh. Buenas tardes, licenciada. Guadalupe Morales la saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo quería consultarle con respecto a esto que usted estaba mencionando hace un ratito nada más, que ¿cuáles son las trabas que pueden llegar a haber que se dilate tanto la cámara Gesell? El niño que tiene que declarar, ¿puede llegar a olvidarse de detalles? Es más allá de que sea contraproducente alargarlo, digamos. Lo que puede pasar es, primero, que por el tiempo transcurrido desde el hecho, supongamos que es cierta, ¿no?, la denuncia. Sí. El tiempo transcurrido entre el hecho y si se demora mucho tiempo, hay primero se van a fijar ciertos síntomas penosos, ¿no es cierto?, que tienen que ver por un estado, por ejemplo, de estrés postraumático, Claro, ¿no?, que le produjo ese abuso sexual. El chico va a estar más desprotegido, si no empezó psicoterapia, que se le dice al chico, en lo posible que no sea visto por nadie para que no influyan en el relato y en toda la situación vivida. uh-huh. Entonces el chico se queda a expensas de todos los síntomas que le van a ir apareciendo en un estado de sufrimiento. El rendimiento escolar va a seguir bajo, el chico va a tener pesadillas, En cambio, si uno lo hace rápidamente, le saca ese peso de encima, porque cuando el chico habla también y cuenta lo que le pasó, es un momento de liberación del conflicto. Totalmente. El chico se está liberando, está haciendo también no solamente una descarga, una reacción, sino que además es el comienzo de la elaboración uh-huh. del conflicto. Uh-huh. Entonces realmente se está perjudicando al niño por todos lados. Y yo le pongo un segundo cuadro de situación. En el momento en que no se le permite todavía, porque no se ponen de acuerdo el defensor, el fiscal y el abogado de la querella, ¿no es cierto?, ¿qué pasa si ese chico sigue viviendo con el supuesto abusador Claro. y ese abusador lo sigue abusando? A ver. Sí, totalmente. Tremendo. Porque todavía, al no tener ninguna condena o ninguna medida de restricción, que se lo saca de la casa generalmente, ¿no?, uh-huh. al supuesto abusador o al abusador, el chico puede seguir conviviendo viendo a ese padre abusador. Que generalmente este abusando. tipo de situaciones se da generalmente, según estadísticas, en el marco y en el núcleo familiar, ¿no es cierto?
Las intrafamiliares. Las intrafamiliares. Lo que se llaman abusos incestuosos o intrafamiliares, por supuesto. Sí, desde ya. Que es en la mayoría de los casos, según En estadísticas. la mayoría de los casos, sí, por Bien, supuesto. bien, licenciada Martínez Llenas, le agradecemos muchísimo sus conceptos aquí en la Cocina de las Noticias y muy agradable hablar con usted como siempre, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Cualquier duda, estoy a su disposición. Igualmente, licenciada, muchas gracias, muy amable, ¿eh? Bueno, buenas noches. Buenas noches, adiós, hasta luego.